Buenas noches, jóvenes. Vamos a iniciar con la resolución de las 60 preguntas de esta semana que corresponden al capítulo de procedimientos mínimos en el laboratorio clínico, ¿no? Ya con esto terminando lo que son los ejes transversales. Vamos con la primera pregunta. Menciona acá, ¿cuál es el procedimiento de hematología que se realiza, ¿no? Únicamente en el nivel de tensión 1,4, pero no en el 1,3? Recuento de plaquetas, gota gruesa, tiempo de coagulación o velocidad de sedimentación. Es decir, ¿cuál de estos cuatro no se requiere como mínimo en el nivel 1,3, pero sí en la categoría 1,4, siguiendo la norma de patología clínica? ¿Ok? Entonces acá la respuesta es la alternativa A, recuento de plaquetas. Porque gota gruesa, tiempo, coagulación y velocidad de sedimentación sí están incluidos dentro de las pruebas mínimas que se realizan en el nivel o en la categoría 1,3. En cambio, recuento de plaquetas se considera aún a partir de categoría 1,4. Ahí mencionábamos que hay varios métodos, ¿no?, de realizar este recuento. Solo recuento de plaquetas. Uno es utilizando algún reactivo diluyente y cámara de Neubauer. Dos, realizando recuento de plaquetas en lámina, aunque no era lo más ideal. Y tres, utilizando los analizadores hematológicos de hematología. Siguiente pregunta. ¿Qué reactivo se utiliza para el recuento de leucocitos manual, el cual tiene como función lisar los eritrocitos? El reactivo de Drake, solución salina fisiológica, reactivo de Tur o el azul de Gresil brillante. Entonces, estamos viendo preguntas que corresponden a la parte procedimental, ¿no?, de estas pruebas mínimas de laboratorio. Y dentro del hemograma completo mencionábamos que existía un recuento de leucocitos, el cual en forma manual, que todavía algunos laboratorios realizan, utiliza un reactivo que va a alisar los eritrocitos y va a contrastar más bien perdón, que va a alisar los hematíes y va a dar un contraste a los leucocitos. Justamente este reactivo se llama reactivo de Tur, ¿ok? El reactivo de Tur, ¿eh? Que tiene como componentes ácido acético, que es el que va a alisar los hematíes, y también un reactivo colorante como el azul de metileno, para el contraste de los leucocitos. Los restos reactivos se utilizan para otras determinaciones que luego vamos a ver. Pregunta 3. ¿Cuál es el rango de referencia normal para el volumen corpuscular medio? 76 a 86 femtolitros, 86 a 96 femtolitros, 96 a 106 femtolitros
o 25 a 31 fentolitros. Existen unos parámetros llamados constantes corpusculares. Dentro de ellas tenemos el volumen corpuscular medio, que viene a ser el volumen promedio de los hematíes que estoy analizando. Y como toda prueba de laboratorio, va a tener unos rangos de referencia. En este caso, los rangos de referencia son de 86 a 96. Aunque recuerden que esos rangos van a variar de acuerdo al laboratorio. Lo ideal es que cada laboratorio realice sus propios rangos de referencia, lo cual van a depender básicamente de la población que atiende. O bueno, también del equipo, la metodología, etcétera, etcétera. Pero para este caso estamos considerando 86 a 96 femtolitros. Es el que más se acerca a los rangos de referencia de esta constante corpuscular. Pregunta 4. ¿Cuál sería entonces la fórmula para calcular el volumen corpuscular medio en forma manual? Porque eh, hay equipos, o mejor dicho, los analizadores hematológicos lo determinan en forma automática, ¿no? Que algunos tienen diferentes formas de realizar este cálculo. Acá nos preguntan cómo se realizaría manualmente. Dividiendo hemoglobina entre recuento de eritrocitos por 10, dividiendo hemoglobina entre hematocrito por 100, dividiendo hematocrito entre hemoglobina por 100 o dividiendo hematocrito entre recuento de eritrocitos por 10. Acá la respuesta es hematocrito entre recuento de eritrocitos por 10, con la condición de que este recuento de eritrocitos estén en unidades de millones por microlitros. ¿Ok? Los otros corresponden a otras constantes corpusculares que luego vamos a ir viendo. Siguiente pregunta. ¿Qué podría indicar la disminución de la concentración de hemoglobina corpuscular media, cuyas siglas son CHCM? Policitemia, eferocitosis hereditaria, anemia ferropénica o anemia megaloblástica. Otra de las constantes corpusculares, aparte del volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media, sería la concentración de hemoglobina corpuscular media, los cuales pueden estar aumentados, lo cual indicaría una probable esferocitosis hereditaria, o pueden estar disminuidos, lo cual tiene relación con las anemias por deficiencia de hierro. Una CHCM disminuida indica hipocromía, pero es un marcador mucho más, que disminuye más rápido que que la HCM. Por eso se utiliza en anemias ferropénicas o anemias por deficiencia de hierro. Pregunta 6. ¿Cuál es el anticoagulante utilizado comúnmente para la toma de muestra en el hemograma completo? Citrato de sodio, heparina, EDTA u oxalato de potasio. Acá mencionábamos que se utilizaba un anticoagulante que lava el calcio y de esa manera inhibíamos el sistema de coagulación. Este anticoagulante es el EDTA. El citrato se utiliza para las pruebas de coagulación y también para lo que es el BCG en diferentes proporciones. La heparina son
para algunas pruebas bioquímicas o cuando queremos obtener plasma. Y el oxalato de calcio era un anticoagulante que se utilizaba para inhibir sobre todo la glicólisis. Pero para el hemograma completo es el EDTA, en especial el tripotasa. Pregunta 7. ¿Cuál es el tiempo máximo que puede pasar entre la extracción de sangre con EDTA y su procesamiento si se mantiene en refrigeración a 4 grados centígrados? 2 horas, 12 horas, hasta 24 horas o 48 horas. Es decir, ¿cuánto máximo podemos utilizar una muestra refrigerada para un examen de hemograma? Porque están indicando que tiene EDTA. Acá la respuesta es 24 horas. Es decir, si por ejemplo tengo una campaña y he tomado la muestra en un lugar que no está cerca al laboratorio donde voy a procesar, puedo guardar esa muestra hasta 24 horas. El EDTA es un buen conservante de las células, por eso se utiliza en hematología. Aunque ya en 24 horas, de todas maneras, ya va a haber una cierta variación, sobre todo con el volumen corpular medio, una de las constantes que rápidamente se va a alterar cuando se mantiene varias horas sin procesar. Pregunta 8. ¿Cuál es la dilución utilizada al mezclar sangre total con la solución de Tur para el recuento manual de leucocitos? ¿Uno en 10, uno en 20, uno en 100 o uno en 200? Ok, entonces los volúmenes probablemente cambien, pero la dilución se mantiene. Y ese valor lo tienen que tener presente porque ya han venido preguntas sobre este tema. Y la respuesta es 1 en 20. ¿Ya? Es 1 en 20 la dilución sangre con reactivo Tur para recuento manual de leucocitos. Siguiente pregunta. ¿En qué cuadrantes, debe decir acá, en qué cuadrantes de la cámara de Neubauer se encuentran los leucocitos al usar el método manual? En el cuadrante central, en los cuadrantes uno, 3, 7 y 9, en los 9 cuadrantes o en los 5 cuadrantes. Entonces, la cámara de Neubauer está dividida en 9 cuadrantes. En el caso de recuento de leucocitos, lo que nosotros tenemos que realizar el recuento de estos leucocitos es en los 4 cuadrantes extremos, que vienen a ser el uno, 3, 7 y 9. Ya, entonces en los cuadrantes extremos se hace recuento para leucocitos. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la fórmula simplificada para calcular el número de leucocitos o microlitos a partir de los leucocitos contados en 4 cuadrantes? Leucocitos contados por 50, leucocitos contados por 10, leucocitos contados entre 50 o leucocitos contados entre 10. Es decir, una vez que ya contaste los 4 cuadrantes, ¿por qué factor lo vas a tener que, en este caso, multiplicar para obtener el número de leucocitos por milímetro cúbico o microlitro, que es lo mismo? Acá la respuesta es 50. Ese es el factor para calcular el número de leucocitos utilizando la cámara de Neubauer. ¿De dónde apareció el 50? Recuerdan que 10 era de la altura de la cámara, 20 de la división que acabamos de ver y dividido entre 4 porque son 4 cuadrantes. Tenemos que sacar el promedio. Por eso que el valor es 50.
No se olviden, por favor, esa formulita. ¿Dónde aparece 50? De multiplicar 10 por 20 y dividir entre 4. Siguiente pregunta. ¿Qué es la leucocitosis? La disminución de la cifra total de leucocitos inferior a 5.000, el aumento de la proporción de neutrófilos inmaduros, el aumento de la cifra total de los leucocitos superiores a 10.000 o 12.000, o el aumento de la proporción de linfocitos más de 3.000. Entonces, en hematología hay algunos términos los cuales se utilizan eh, en una forma de abreviar, ¿no? Algunos resultados. Por ejemplo, todo lo que es disminución o valores normales al rango de referencia termina en N, ¿no? En citopenias. En cambio, lo que están arriba de los rangos de referencias terminan en citosis. En este caso sería leucocitosis. Sería el aumento del número total de leucocitos en la sangre, que según autores es 10.000 u otros consideran 12.000. Siguiente pregunta, que también tiene que ver con términos hematológicos. ¿Qué es la desviación a la izquierda? Una trombocitopenia, el aumento de cifra total de leucocitos, el aumento de la proporción de neutrófilos en sus formas inmaduras o la disminución del número de neutrófilos. Bueno, con trombocitopenia no tiene nada que ver. El aumento de la cifra total de leucocitos, hemos mencionado que se denomina leucocitosis. Y acá sería el aumento de la proporción de neutrófilos, pero en su forma inmadura. Dentro de ellos están los abastonados o bandas. Entonces, a eso se denomina desviación a la izquierda. La disminución del número de neutrófilos sería, ¿qué número, qué nombre, jóvenes? Disminución del número de neutrófilos, solo de neutrófilos, neutropenia, ¿ya? Neutropenia, específico para neutrófilos. Siguiente pregunta. ¿Qué reactivo se utiliza para la tinción del diferencial de leucocitos? ¿Colorante Yensa, azul de crecir brillante, colorante de Ray o solución de Tur? Para realizar recuento diferencial de leucocitos, es decir, para saber de todos los leucocitos totales, cuántos son monocitos, cuántos son linfocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, tengo que hacer una lámina periférica, un frotis, y luego voy a tener que realizar una tinción. Ese colorante, el más utilizado, acá debe ser qué reactivo es el más utilizado, es el colorante de Ray, ya la tinción de Ray. Tur ya hemos dicho que es para recuento de leucocitos y los otros tienen otra utilidad que luego vamos a ver. ¿Cuál es el rango de valores normales de hemoglobina para hombres, ¿no? Para varones adultos y acá, según el Instituto Nacional de Salud? Y acá sí se coloca, ¿no? De acuerdo a qué referencia, porque hay también valores de acuerdo a algunas normas técnicas, pero acá nos dicen con respecto al INES, 11.16.5, de 14 a 18, de 13.6 a 19.6 o de 11.3 a 13. Según el INS, según el Manual de Procedimiento de Hematología del Instituto Nacional de Salud, es de 14 a 18. Es decir, menos de 14, anemia. Más de 18, más eritrocitosis. 15.
¿Cuál es la fórmula para calcular la concentración de hemoglobina corpuscular media? Hemoglobina entre recuento de eritrocitos por 10, hemoglobina entre hematocrito por 100, hematocrito entre hemoglobina por 100 o hematocrito entre recuento de eritrocitos por 10. Ya, entonces todas las constantes corpusculares tienen una fórmula para poder calcular. En este caso, la fórmula es hemoglobina entre hematocrito por 100. ¿Ya? Entonces, recuerden, hemoglobina entre hematocrito. Siguiente pregunta. ¿En qué tipo de anemia se observa microcitosis o microcitos? ¿En la anemia megaloblástica, en la anemia ferropénica, en la anemia hemolítica o en la talasemia? Entonces, acá la microcitosis junto con la hipocromía se ven sobre todo en las anemias por deficiencia de hierro. Por deficiencia de hierro. En la anemia megaloblastica, más bien es lo contrario, se ven hematíes grandes, macrocitosis o macrocíticos. En la anemia hemolíticas, lo que se va a ver son esferocitos y en la talasemia, sobre todo, se ven hematíes de diferentes formas, poiquilocitos. 17. ¿Qué reactivo se utiliza en el método fotométrico para el dosaje de hemoglobina, que es la cianmethemoglobina? ¿No? El fundamento. Reactivo de Tur, azul de crecil brillante, reactivo de Dratkin o la procaína. ¿Cuál se utiliza para la determinación de hemoglobina? Aunque ya es un reactivo, como les comentaba, que ya es poco utilizado. Sobre todo por su efecto tóxico que tiene. La respuesta es el reactivo de Dratkin, que tiene como componentes al cianuro. Por eso es que está dejando de ser utilizado. El reactivo de Tur ya hemos dicho que es para recuento de leucocitos. Procaína es un reactivo para recuento de plaquetas, igual que el oxalato. Y luego vamos a ver para qué nos sirve el azul de crescibriano. Pregunta 18. ¿Cuál es el rango de referencia normal para el hematocrito en mujeres adultas? 40-50, 37-42, 12-16 o 50-58. Generalmente existe una relación entre hemoglobina y hematocrito, ¿no? Que va de 1 a 3 en sujetos sanos. Ojo, cuando no tenemos ningún parámetro, ninguna prueba que mida, que me permita ver la anemia, es decir, no podemos determinar la hemoglobina ni con un medidor como el hemoglobinómetro o con el reactivo de Draghi que vamos a ver. Como última opción podemos utilizar el hematocrito, que solamente que requiere los capilares y la microcentría. Entonces, en este caso, los valores normales para mujeres van de 37 a 42. ¿Ya? Más o menos 12 a 16 más o menos de hemoglobina. Siguiente pregunta. ¿Qué son los reticulocitos? Eritrocitos maduros normales, eritrocitos que presentan gránulos basófilos, eritrocitos inmaduros con resto de ARN en el citoplasma o cuerpo de Joule-Yoli. Entonces, una de las pruebas que se utiliza
sobre todo para evaluar la anemia y también para evaluar lo que es el tratamiento, vienen a ser los reticulocitos, que son una fase anterior a un hematíe maduro y que tiene como característica es que aún conservan parte de ARN del núcleo. El hematíe no tiene núcleo. Los reticulocitos tampoco tienen núcleo, pero tienen todavía rezagos del ARN en el citoplasma que le permiten su identificación con un reactivo. Pregunta 20. ¿Con qué colorante se tiñen los reticulocitos para su visualización? ¿Con el colorante Ray, con el colorante Yenza, con el azul de Crecil brillante o con el metanol? Entonces, en este caso, el reactivo, si se realiza en forma manual, es el azul de Crecil brillante. ¿Ya? También sabemos, ¿no?, que lo ideal es realizar este recuento utilizando los analizadores hematológicos, ¿no?, que es mucho más exacto y preciso. Pero si no se contara, se puede utilizar este reactivo donde se diluye la muestra en volumen a volumen con el reactivo, se deja incubando por unos tiempos y luego se hace un frutis y se lee al microscopio. Entonces, ¿cuáles serían los rangos de valores referenciales de reticulocitos en un adulto? 2,5 a 6, 1,5 a 2,5, 0,5 a 1,5 o menos de 0,5. Los rangos, tanto para varones como mujeres, van de 0,5 a 1,5. Este reticulocito entonces me permite clasificar las anemias en regenerativas o regenerativas. Es decir, que cuando existe una respuesta de la médula, va a haber un aumento de los reticulocitos, más de 1,5. Por eso cuando el paciente está en tratamiento de cualquier anemia, cualquier tipo de anemia, el médico va a evaluar o va a solicitar una prueba de reticulocitos para determinar si está respondiendo adecuadamente. Ahora, si es menor a 0,5, significa que no hay producción en la médula. Ya eso sucede, por ejemplo, en las anemias aplásicas. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el rango de valores normales de plaquetas? ¿De 50.000 a 150.000? ¿De 150.000 a 450.000? ¿De 450.000 a 600.000? ¿O de más de 600.000 plaquetas? Entonces acá mencionábamos que este recuento se puede realizar de forma manual o de forma automatizada. No hay métodos de impedancia que permiten este recuento de plaquetas. Y los rangos van de 150.000 a 450.000. Menos, menor esa cifra, tiene un nombre y mayor también tiene un nombre. Y acá está. ¿Qué es la trombocitopenia? Aumento del número de plaquetas, disminución del número de leucocitos, disminución del número de plaquetas o el aumento de recuento de reticulocitos. Entonces, si les mencionan, este paciente tiene una trombocitopenia, significa que su recuento de plaquetas está disminuido, menos de 150.000. Y puede ser incluso subclasificada en leve, moderado, severo. El aumento de plaquetas, es decir, plaquetas mayor a 450.000, más bien se denomina trombocitosis. ¿Ya? Trombocitosis. Que igual puede ser reactiva a alguna otra patología o también se ve en cuadros de policitemia.
La disminución del número de leucocitos sería leucopenia, estamos hablando de leucocitos totales, y el aumento de recuento de reticulocitos no es muy común llamarlo reticulocitosis, un poquito fastidioso es ese término, nada más se dice reticulocitos aumentados. Siguiente pregunta, ¿cuál es el agente etiológico de la malaria? ¿Una bacteria, un protozoario del género Plasmodium, un hongo o un mosquito del género Anopheles? Ya se lo vimos en la parte microbiológica, que la malaria era producida por el protozoario que es del género Plasmodium. El mosquito es el vector, ¿no? El mosquito del género Anopheles viene a ser el vector, en el cual parte del ciclo de vida de este Plasmodium va a suceder en este vector. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la principal ventaja de la gota gruesa que el diagnóstico malaria? Permite diferenciar claramente la especie de plasmodio en un solo plano. Permite concentrar la densidad del parásito y un examen rápido. Requiere fijación con metanol antes de teñir o solo se usa para contar plaquetas. Entonces, para poder nosotros observar si un paciente presenta este plasmodio, agente etiológico de la malaria, nosotros tenemos que hacer una gota gruesa, un examen de gota gruesa, el cual es un, se realizan dos, un frotis y también la propiamente dicha gota gruesa. Con la ventaja que esta gota gruesa, al romper las membranas, vamos a poder evaluar mucho más rápido la presencia o no del parásito, ¿no? Y también permite su concentración. En casos donde hay poca cantidad o densidad de parásito, permite concentrar estos parásitos. Siguiente pregunta. ¿En qué momento se recomienda recolectar la sangre para el diagnóstico de malaria? Luego de administrar medicamentos antipalúdicos en cualquier momento del día, en el momento en que se presenta la fiebre y antes de administrar medicamentos antipalúdicos. Recuerden que también la malaria se denomina paludismo, o después de 24 horas de la fiebre. Ok, entonces acá la malaria tiene, desde el punto de vista clínico, cuando estos protozoarios emergen del hígado del paciente, esos momentos, cuando pasan a la sangre, son los momentos donde hay un aumento de la temperatura del paciente. Y justamente la recomendación es que se tome la muestra justo cuando el paciente tiene esos momentos de fiebre altas, ¿no? Y por supuesto, lo ideal es antes de administrar el tratamiento contra esta malaria. ¿Ok? Entonces sería acá la respuesta.
Muy bien. Entonces, sí, continuamos con esto de las fiebres, las tercianas, las cuartanas. Y vamos a la número 27. ¿Cuáles son las especies de Plasmodium que encontramos en el Perú? Vivas y Plasmodium ovale, Falciparum y Plasmodium ovale, Vivas, Falciparum y Malaria, o únicamente Plasmodium ovale. Esto es Plasmodium, que es el género, tiene varias especies, pero en el Perú, de las cuatro que se conocen, existen o se presentan casos de tres. De repente podría ser un caso que sea, como le llaman, exportado, ¿no? Pero los oriundos solamente pueden ser producidos por tres: el vivas, falcíparo o malaria. El ovale solo se presenta en el África. 28. ¿Con qué reactivo se tiñe la preparación de la gota gruesa? Colorante Ray, azul de cristal brillante, Giemsa diluido o solución de Tur. No, acá ya sería por descarte, ¿no? Porque ya hemos visto la utilidad de cada uno de los cuadrantes, excepto el de Jens. ¿Y por qué colocan acá dividido? Porque recuerden que hay un reactivo que le llaman reactivo concentrado o reactivo madre, el cual antes de utilizar tiene que diluirse con un VAC. 29. ¿Cómo se deben tratar primero los frotices sanguíneos antes de teñirlos con Jens? Se deben Se dejan secar al aire libre, se deben fijar durante 2 a 3 minutos con metanol, se tiñen inmediatamente sin fijar o se lavan con agua corriente. Ya, según el manual de procedimientos del Ministerio de Salud, antes de realizar la tinción de la gota gruesa con el lienzo diluido, tenemos que fijar 2 a 3 minutos con el metanol. Ya, esa es la sugerencia, o ese es lo que indica el manual de procedimientos. Aunque a veces no se cumple, ¿no? 30. ¿Cuál es el estadio más pequeño de plasmodio en el examen microscópico que presenta un núcleo rojo groselia y citoplasma celeste tenue? ¿No? Los famosos anillitos. Trofozoito mediano, gametocito, esquizonte segmentado o trofozoito joven. Ya mencionábamos que el Plasmodium tiene varios estadios. El más pequeño viene a ser el trofozoites, ¿no? Porque hay un trofozoito joven, mediano, maduro. Luego le siguen los esquizontes y por último los gametocitos. Pero el más pequeño de todos sería el trofozoite. Muy bien, con esto entonces hemos cubierto las preguntas que corresponden a la clase del día jueves, que fue procedimientos de hematología. Ahora, en estas otras 30 vamos a ver las que corresponden a procedimiento de microbiología. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a microbiología. Y nos dice así: ¿qué procedimiento de microbiología se realiza en el primer nivel de atención? Y específicamente en 1.4. Hemocultivo y urocultivo, cultivo de gérmenes anaeróbicos, tinción de Gram, beca en esputo, examen parasitológico de heces directo y concentrado o investigación de clamidia. O sea, acá preguntan para frotis de no sé cómo era, ¿qué coloración se utiliza? El Giemsa. Sí, el Giemsa.
para frotis y gota gruesa de lienzo. Ok, entonces, ¿qué procedimientos de estas cuatro alternativas se realizan en el primer nivel de tensión? Bueno, hemocultivo, no, es poco probable, ¿no? En el 1.4. Urocultivo podría ser, aunque según la norma es a partir del nivel 2. Cultivo de gérmenes anaeróbicos, no, en el segundo nivel, incluso en el tercer nivel todavía. Investigación de clavías es nivel 3. Lo que se puede realizar en el primer nivel de atención es GRAN, no necesitas tu SEC de coloración y tu microscopio, beca en esputo también, la vaciloscopía y el examen parasitológico de heces. Un heces directo que puede hacerse con Lugol y con suero fisiológico y también se podría utilizar un método de concentración. Sí, es posible. Entonces acá la respuesta es la C. 32. ¿Qué tinción se utiliza en el nivel 4 para el diagnóstico de tuberculosis? Tinción de Gram, tinción con azul de metileno, tinción con ciel Nielsen o la tinción con tinta china. Ok, entonces la coloración que se utiliza para la vaciloscopía es la de ciel Nielsen. Eh, Hay otras tinciones, ¿no? Como la bramina, pero en el primer nivel de atención es ciel Nielsen. Tinción de Gram, eso lo vamos a ver luego. Azul de metileno también. Y la tinción de tinta china es para el examen o para la identificación de Cryptococcus neoforma, ¿no? Que es un agente micótico que produce meningitis, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos. Y justo acá, ¿qué técnicas se utilizan en el segundo nivel de tensión para la identificación de hongos capsulados como criptococos en muestras biológicas? Bueno, ya dimos la respuesta. Tinción de gran cultivo, identificación de hongos, observación con tinta china o beca en esputo o vaciloscopía. Bueno, acá sería tinta china. Cultivo de hongos generalmente es el saboró, ¿no? El cultivo es el medio saboró. 34. Esto es sobre toma de muestra. Al obtener una muestra de secreción faríngea, ¿qué se debe evitar tocar con el hisopo? Las amígdalas, la parte inflamada de la garganta, la lengua y la úvula o los pilares. Nosotros necesitamos extraer la muestra, en este caso de la faringia, de la zona afectada, porque si tocamos otra parte, podemos contaminar la muestra. Entonces, no se debe tocar ni la lengua ni la úvula. Esas son las recomendaciones que me dan en el manual de procedimientos del Ministerio de Salud. No la úvula o la campanilla, más conocida. 35. Esto con respecto también de toma muestra. ¿Qué se debe hacer si el pus sale al exterior del conducto auditivo al obtener una muestra de secreción óptica? Introducir el hisopo inmediatamente. Es preferible eliminarlo previamente con algodón estéril. Limpiar con algodón o presionar la oreja. Entonces, según la norma, si hay secreción externa en el conducto auditivo, tenemos que limpiar esta secreción, ¿no? Y luego introducir el hisopo al conducto auditivo. 36.
¿A qué profundidad aproximada se debe introducir el asa o hisopo estéril en el conducto uretral anterior si no sale pus espontáneamente? Nota, esto es en caso de toma de muestra de secreción uretral. Lo que nos dice la norma, si es que no existe pus o secreción, tenemos que introducir el asa o hisopo estéril. En este caso, la medida que me indica es de 2,5 centímetros. Siguiente pregunta. ¿Qué se debe utilizar para humedecer el espéculo al obtener una secreción vaginal? Lubricante comercial, alcohol, agua oxigenada o agua tibia. Aunque yo le comentaba que esto generalmente lo realiza eh, el ginecólogo o también la obstetriz, ¿no? Pero debemos tener conocimiento de todas maneras, ¿no? En este caso, se utiliza agua tibia. Bueno, agua oxigenada no, ¿no? Porque menos alcohol. ¿Qué? Recuerden que vamos a hacer o vamos a utilizar esta secreción vaginal para un examen microbiológico y cualquiera de estos desinfectantes van a alterar el crecimiento si es que hubiera alguna bacteria. 38. En la preparación de frotis citológicos del cuello del útero y la vagina, ¿qué se debe hacer para fijar la muestra? Dejar secar completamente al aire, calentar la muestra a la llama del mechero, fijar con alcohol absoluto y éter o una laca especial en spray o teñir inmediatamente sin fijar. Esto es, por ejemplo, cuando quieres hacer un estudio de Papa Nicolau. Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Se deja así sin fijar o se pasa por el mechero, se deja al aire o rápidamente se tiñe sin fijar? Acá la respuesta es de fijarse. Hay unas lacas especiales con spray que se utilizan justamente para esta fijación y luego llevar al servicio de anatomía patológica o citología. Pregunta 39. En la tinción de Gram, ¿cuál es el colorante primario que actúa por 1 minuto? ¿Safranina, solución de Lugol, alcohol acetona o cristal violeta al 1%? Entonces acá vamos a tener un set de coloración Gram, cuyo primer componente es el cristal violeta, ¿no? Al 1%. Justamente es el que vamos a agregar al frotis de la secreción que estamos estudiando por 1 minuto. Ahora, ¿de qué color se tiñen las bacterias gram negativas en la tinción de Gram? Azul violeta, violáceo oscuro, rojo, grosella o rosado. No se colorean, incoloras o verde intenso. No, pero son preguntas básicas, pero viendo los anteriores exámenes, a veces te vienen preguntas así, bien, bastante básicas, ¿no? Pues acá la respuesta es rojo, rosella o rosado. ¿Y de qué color son las gran positivas? Así es, ¿no? El azul violáceo. Pregunta 41. No, esto permite dividir a las bacterias gram positivas, gram negativas. Son bastante útiles esta clasificación. ¿Cómo se agrupan los estafilococos en una muestra teñida con gram? ¿En cadenas, en pares o diplococos, en racimos o en grupos de 4? En los estafilococos, ¿qué gran son? ¿Positivos o negativos?
Estafilococos. Muy bien, positivo. Se agrupa, ¿no? Y tienen una agrupación en racimo, como si fuera racimo de uvas. A diferencia del estreptococo, ¿cómo se agrupan los estreptococos? En, en cadena, ¿no? En alternativa. ¿No? Y hay unos que, bueno, eso creo que es otra pregunta, mejor no lo menciono. Siguiente pregunta. ¿Cómo se describen los diplococos? ¿Sabes? ¿Cómo se describen los diplococos gram negativos patógenos del gonococo, Neisseria gonorrea, o del meningococo, Neisseria meningitidis, en la tinción de Gram, semejantes a bastoncillos, en forma de coma, asemejando granos de café o arriñonados, o largos y rectos, que en este caso asemejan a granos de café. Esa es la identificación de estos cocos que se ven sobre todo a nivel intracelular, ¿no? Dentro de los leucocitos. 43. ¿Cuál es la técnica fundamental para el diagnóstico de la tuberculosis? Cultivo de gérmenes anaerobios, tinción de Gram, urocultivo o baciloscopía con tinción de sílice. ¿Para qué diagnóstico se utiliza, bueno, la clínica, las pruebas radiológicas, ¿no? Una, una placa radiográfica del tórax y también pruebas de laboratorio? Pero digamos, la más utilizada porque puede ser realizada en primer nivel de detección, vendría a ser la baciloscopía, ¿no? El BK, bacilo. Recuerden que los micobacterios tuberculosos son bacilos ácido alcohol resistentes, por eso los informes se dan en bar. Pregunta 44. ¿Cuál es el volumen adecuado aproximado de una muestra de esputo? Bueno, acaba de completarse, ¿no? El- para la vaciloscopia. 1 mililitro, 10 ml, de 3 a 5 ml o 0,5 ml. Según la norma es de 3 a 5 ml, porque recuerden que no solamente se va a hacer van a hacerse frotis para vaciloscopía. También en algunos casos, que ya vimos, se tiene que realizar un cultivo, entonces vamos a requerir de más muestras, ¿no? Por eso lo ideal es de 3 a 5 ml, una muestra realmente que sea de esputo. 45. ¿Cómo se debe conservar una muestra de esputo si no se procesa el mismo día de su obtención? A temperatura ambiente, debe estar congelada, se puede refrigerar entre 2 a 8 grados centígrados hasta 5 días, o un medio de transporte con fijador. Bueno, acá si tienes una buena carga de trabajo un día, vas a tener que guardar las muestras. Entonces, tienes que, bueno, aparte que también tienes que, si ya lo procesaste, tienes que seguir guardando la muestra, ¿no? Para el caso, por ejemplo, de tener que realizar un cultivo o de repente reprocesar alguna muestra. Entonces, la forma correcta de conservar estas muestras es refrigerando entre 2 a 8 centígrados hasta 5 días. Eso es lo que se ha estandarizado, hasta 5 días. Pregunta 46. En la expectoración espontánea, ¿cómo debe posicionarse el paciente? Acostado boca abajo, sentado cómodamente, indicar al paciente que se ponga de pie
o inclinado hacia delante. No es una forma común como se recolecta la muestra es por expectoración espontánea. Pero ¿cómo tiene que estar el paciente? ¿Cómo se recomienda? ¿Boca abajo, sentado, de pie o inclinado? Entonces acá tiene que ser de pie, tiene que estar de pie, ¿no? Y se le indica que debe tomar aire para que luego pueda expectorar. Y de así, de esa manera, obtener una adecuada muestra de esputo. En casos que no se puede realizar por expectoración espontánea, entonces hay que inducir a la expectoración, ¿no? Entonces al paciente ahí sí se puede colocar boca abajo, ¿no? Para que pueda recolectar esta muestra de esputo. 47. ¿Qué se utiliza para humedecer el papel periódico sobre la mesa de trabajo durante la preparación del extendido de esputo o por normas de bioseguridad? Alcohol al 70%, agua corriente, solución de hipoclorito de sodio o fenol al 5%. ¿Cuál es lo que indica la norma? ¿No? Incluso para limpieza también se utiliza este reactivo que viene a ser el fenol a una concentración de 5%. 5%. Esto es lo que indica la norma de procedimientos de laboratorio, utilizar fenol. 48. ¿Qué porción del esputo se debe seleccionar para realizar el extendido? La porción líquida o salival, la porción mucopurulenta, la porción sanguinolenta o cualquier porción de la muestra. Por eso es que se requiere que el frasco debe ser transparente, ¿no? Justamente para ubicar una adecuada porción de muestra, una muestra representativa. En este caso, esa muestra representativa es la mucopurulenta. Mucopurulenta. Si es que hubiera, porque también van a encontrar ustedes muestras no mucopurulentas, sino salivales donde vas a encontrar también resultados positivos. No hay que sorprenderse por eso. 49. ¿Cuál es el tiempo mínimo de coloración con fucsina básica fenicada en la técnica de Ciel-Nielsen, calentando hasta la emisión de vapores? 1 minuto, 30 segundos, 5 minutos o 2 minutos. Entonces, en la coloración de sílice también vas a tener una batería de reactivos, de colorantes. Y el primer reactivo colorante que se utiliza es la fucsina eh, básica, ¿no? Y según la norma, debe estar 5 minutos. Y hay que colocar un mechero, ¿no? En la parte, en el, debajo de las láminas por objeto, hasta la emisión de vapores, sin que hierva. Esa es la indicación, sin que hierva. Y de esa manera permitimos que haya una adecuada tinción de estos bacilos ácido alcohol resistentes. Pregunta 50. ¿Cuánto tiempo se deja actuar la solución del alcohol ácido en la técnica de Cien-Nielsen hasta obtener una coloración rosa pálida? Porque tenemos que retirar el exceso de fucsil. 30 segundos a 1 minuto, 5 minutos, 2 minutos o 10 minutos. ¿Cuál es ese promedio? Entonces sería 2 minutos en promedio. Es lo que indica la técnica. 2 minutos en promedio. Hasta cuando ya veas que hay una coloración rosa pálido, se decanta el colorante y se lava, ¿no? Para seguir al siguiente paso.
51, justamente es el siguiente paso. ¿Con qué colorante de contraste? No, porque es solamente para contrastar. Se cubre el frotis en la técnica de Ziel-Nielsen luego de la decoloración con el alcohol de acetona. Toxina básica fenicada, alcohol ácido, colorante azul de metileno o safranina. Bueno, el contraste para la coloración de la fucsina sería entonces el azul de metileno. ¿No? Esto sobre todo para colorear los leucocitos o algunas células que se observa en el frotis para la vaciloscopia. Pregunta 52. Justamente tiene relación con lo que estamos viendo. ¿Qué elementos celulares se consideran indicadores de un campo microscópico útil de origen bronquial en la vaciloscopía? Bacterias y hongos, eritrocitos y plaquetas, leucocitos, fibras mucoides y células ciliadas o células epiteliales planas. Bueno, acá la respuesta es la C. ¿Ya? Si uno ve en el campo leucocitos, fibras o células ciliadas, me indica que la muestra ha sido obtenida en forma adecuada y que son de origen bronquial. Bueno, células epiteliales planas es más lo que es, o escamosas, ¿no? Para lo que es cultivo de orina, pero y los restos no, no tienen nada que ver. 53. ¿Cómo se reporta un resultado pausivacilar cuando se observan de 1 a 9 bar en 100 campos observados? Porque los reportes van hasta 3 cruces. Como negativo, como positivo una cruz, como positivo hay que especificar el número exacto de bacilos o como positivo 3 cruces. Entonces, en este caso, el pausivacilar se reporta como positivo, pero se indica cuánto estamos viendo de bacilo ácido alcohol resistente, ¿no? Porque el rango va de 1 a 9 en todos los 100 campos. Si hemos visto 2, 3, hasta 9, sería pausa y bacilo. Pero hay que indicar el número de bacilos observados en esos 100 campos. Ya estamos para terminar. Pregunta 54. ¿Cuál es el medio de cultivo de elección para Mycobacterium tuberculosis? Agar sangre, agar McConkey, medio o agua o Lowenstein Jensen o un caldo de cultivo simple. El Mycobacterium tuberculoso requiere un medio especial. Y recuerden que también este bacilo tiene un tiempo de crecimiento bastante lento, en promedio un mes. Y los medios más utilizados son el Lowenstein Jensen y sobre todo el Lowawa, ¿no? Porque tiene la ventaja del Lowawa que no requiere ser descontaminado, a diferencia del Lowenstein Jensen. Agar sangre McConkey es sobre todo para urocultivos, McConkey para gram negativos, y el caldo de cultivo simple es para otros procedimientos de microbiología. O sea, la respuesta acá es la C. Pregunta 55. ¿Cuántos días antes de un urocultivo no debe haber recibido antibióticos el paciente? ¿El mismo día? Por lo menos 5 días antes del examen, un día antes o 2 días antes. Porque si no, vamos a tener un un resultado falso negativo, y que el paciente está en tratamiento, ¿no? Incluso hay una forma de determinar si hay presencia de antibióticos. Entonces, acá la recomendación es que el paciente debe estar por lo menos 5 días no de haber recibido antibiótico para no falsear los resultados.
Siguiente pregunta que tiene que ver con urocultivos. ¿Cuántas bacterias por mililitro de orina indican generalmente una infección de las vías urinarias? De 0 a 10.000 bacterias por ml, de 10.000 a 100.000 bacterias por ml, superior a 100.000 bacterias ml o menos de 1.000 bacterias por ml. ¿Cuándo te indica que sí, ya es definitivamente una infección bacteriana? Acá la respuesta es superior a 100.000 o en todo caso 10 a las 5 bacterias por ml. Cuando 10 es 10 a la 4 a 10 a la 5 o 10.000 a 100.000, podría ser, ¿no? Podría ser. Aunque hay en casos de pacientes con inmunodeficiencia o gestantes, entre 10.000 a 100.000 se consideran como positivos, ¿no? Pero cuando ya es mayor a 10 a la 5 a 100.000, el resultado es positivo. Y hay que hacer la identificación del germen que está produciendo esta infección del tracto urinario, ¿no? Que generalmente es la E. coli. 57. ¿Qué solución se utiliza en la investigación directa de hongos en muestras clínicas con abundantes células y restos celulares para disolver la queratina, ¿no? O en otro caso, o en otras palabras, en las escamas? Cuando hacemos un raspado, por ejemplo, de piel o un raspado de uñas, ¿qué reactivo utilizamos para la investigación de hongos? Y también se utiliza para ácaros, ¿no? Para ácaros. El metanol, solución salina, hidróxido de potasio al 10% o alcohol al 70%. Muy bien. Acá es el KOH, ¿no? O hidróxido de potasio, que tiene esa propiedad de disolver estos restos celulares y permite observar la presencia de estos hongos, ¿no? Las hifas o levaduras. O levaduras. 58. ¿Cuál es una razón para el rechazo de una muestra de heces según el documento de mano de procedimientos? Muestra con moco, muestra con color amarillento, muestra sin rotular o mal rotulado, o muestra líquida. Entonces, hay criterios de rechazo. Dentro de esos criterios de rechazo, una muestra de heces para un examen, por ejemplo, para histológico, es que la muestra esté sin rotular. Lógico, ¿no? Si no hay rótulo, no sé a qué paciente corresponde, ¿no? O más rotulada. O una muestra que viene con aspecto de haberse derramado o con contaminación con orina. Son criterios de rechazo de una muestra de heces. Pregunta 59. El examen parasitológico directo de heces, el examen parasitológico directo de heces, ¿qué solución inmoviliza los trofozoitos? Solución salina, solución de Lugol, formaldehído o éter sulfúrico. Entonces, acá, para ver lo que es, o para realizar lo que es el examen directo de heces, voy a utilizar solución salina y también el Lugol. Justamente el Lugol lo que hace es inmovilizar los trofozoitos. Acá me preguntan, ¿vinieron estas en el examen? A ver, de las 60 que estamos viendo, han venido unas 5 semejantes, no iguales, semejantes. Y bueno, y las otras 5 se ha diseñado, ¿no? Con la teoría que hemos desarrollado estos 2 días. Recuerda que el examen, las 100 preguntas del examen, son de diferentes temas. Hay temas de investigación, hay temas de salud pública y hay temas también que son propiamente de laboratorio, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo es algunas preguntas que son, o algunos temas que son comunes.
o perdón, que son específicas para lo que es laboratorio clínico. Por eso es que más sencilla, ¿no? Solo la parte del laboratorio. Y la pregunta 60 es, ¿cuál es el fundamento de los métodos de concentración de parásitos por sedimentación espontánea? La flotación de quistes en soluciones densas, los tropismos positivos de los tropozoitos, la gravidez que presentan todas las formas parasitarias para sedimentar espontáneamente, o la diafanización o aclaración de las heces con glicerina. Entonces, cuando yo quiero concentrar esta muestra de heces, o mejor dicho, si hubiera parásitos, quiero concentrar, voy a utilizar un método de concentración. Hay un método que utiliza el método por sedimentación. Justamente utiliza esa propiedad de que estos huevos, ¿no? De los parásitos van a sedimentar espontáneamente. No hay otros métodos que utilizan que son de flotación, otros métodos eh, como para el estrangiloides utilizan el tropismo. Cada método tiene su propio fundamento. Y muy bien, chicos, con eso entonces terminamos esta ronda de preguntas. Hasta acá entonces hemos concluido con todo lo que es los ejes comunes. Ya a partir de la próxima semana vamos a estar revisando lo que es eh, algunas normas técnicas. Vamos a ver esta semana que viene, vamos a estar repasando lo que es intervención por curso de vida y cuidado integral, sobre todo viendo la parte de laboratorio y también, de acuerdo al temario del examen 2025-2, también vamos a ver las pruebas de laboratorio en el embarazo, parto y puerperio. Esos dos temas los vamos a ver la siguiente semana. Luego revisaremos lo que es las normas técnicas para diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis y también lo que es la norma técnica para diagnóstico y tratamiento de anemia. ¿Ya? Y viendo algunas preguntas sobre esos temas, ¿no? Que ya, si ustedes revisan las preguntas, vienen más básicamente sobre estas normas técnicas. En estas primeras sesiones hemos estado viendo los conceptos, las técnicas de estas pruebas laboratorios. Ya, lo que vamos a ver ahora ya son la parte aplicativa, ¿no? ¿En qué etapas de la vida se solicita esta prueba? ¿O qué, eh, cómo se utilizan para diagnóstico y tratamientos de algunas enfermedades infecciosas, como el caso de la tuberculosis, o el caso de enfermedades no infecciosas, como las enfermedades cardiovasculares, ¿no? O en otras patologías como es la anemia. Muy bien, jóvenes, nos vemos el próximo jueves. Que pasen muy buenas noches.